tercera y última parte de esta sesión cuasi parlamentaria dedicada al debate sobre el estado de la España mágica. Juan García Atienza, Antonio Ruiz Vega, Jesús Callejo, Jesús Ávila Granados y yo mismo somos diputados en las Cortes de esa España, la de nuestros respectivos libros, distinta a todas. Vamos a ver, Juan, tú trazas en tu guía de la España mágica, dices que hay, en fin, 7 factores fundamentales, 7 herramientas fundamentales para investigar en la España mágica. La toponimia, los cultos, la arqueología, la arquitectura insólita, las leyendas, las noticias históricas, naturalmente, y los fenómenos actuales. Bueno, vamos a ver, empecemos por las toponimias. A mí lo de las toponimias, como también lo relativo a estas distancias, al cálculo de distancias, me parecen herramientas muy escurridizas, porque se prestan a hacer juegos malabares. Que si multiplicas la altura de la Gran Pirámide por el número pi, lo divides por no sé cuánto y te da la distancia que va de San Bartolomé a Compostela. Y con las toponimias también se hacen mangas y capirotes, ¿no? Por supuesto, y ese libro que os citaba antes, de Antigua Lengua de las Españas, todo de cada toponimia en el siglo XVI, resulta que le ocurre lo mismo. Le encuentran la toponimia vasca a todas partes, incluso a lugares de Lanzarote o de Tenerife, que ya es el colmo, ¿no? Y efectivamente no tendría que ser así, pero tampoco hay que ir al lado contrario a negar todas estas cosas. Yo creo que con esto pasa un poco como eso que todos los que estamos aquí lo hemos estado resistiendo muy a menudo con el fenómeno ovni. Con el fenómeno ovni todo el mundo se atreve a meter. O sea, todo el mundo atribuye al fenómeno ovni toda una serie de cosas que no tendrían razón de ser, de estar ahí. Pero es una especie de deus ex machina que nos está facilitando toda una serie de cosas que lo primero que tendríamos que hacer sería cortar por completo la difusión de esos pensamientos y dedicarse realmente a un estudio racional, en profundidad, de qué es lo que puede ser un fenómeno de estos, partiendo sobre todo de que hay algo imposible de negar: la existencia de vida en todo el universo, por una parte o por otra. Nosotros seguimos teniendo un antropocentrismo absoluto y total, y todo lo que viene de fuera empieza por ser enemigo, por más que le demos toda la posibilidad de justificarse. Sí, hay una especie de xenofobia espacial. Una xenofobia espacial absoluta, para lo cual, claro, le contribuye tremendamente todo el elemento eclesiástico, que se le rompe la baraja y se le rompe el sentido de lo que es. Si admite por las buenas de que hay por ahí toda una serie de culturas, de vidas distintas, se le rompe la baraja por completo. Ya no le sirve nada de lo que los evangelios ni los padres de la Iglesia ni Cristo que lo fundó pudo hacer. A pesar de que la Biblia está llena de ovnis o de cosas que parecen ovnis, sí, ¿no? Sí, objetos voladores no identificados. Generalmente enemigos por completo del pueblo judío. Pero una cosa que da que pensar es que, precisamente, ya que has mencionado los ovnis, Juan, muchos de los avistamientos de ovnis se producen precisamente en los lugares de poder, en los lugares mágicos, ¿no? Hay una relación, ¿no? Sí, sería como otro de esos indicios que comentaba, para detectar, ¿no?, dónde estamos en un lugar mágico, cuando se dan varios factores, uno de ellos, no tanto ovnis, sino luces, o sea, luminiscencias, porque cuando hablamos de ovni ya estamos hablando de objeto, no siempre lo que se ven son objetos, no sencillamente pequeñas luminiscencias, sensaciones que pueden deberse a muchas causas naturales. Ya que habéis mencionado el caso de los ovnis, os comento algo porque es representativo para todos los fenómenos paranormales. Cuando Antonio Rivera formuló una de sus famosas leyes, que era la ley Rivera, referida al fenómeno ovni. La ley Rivera comentaba que cada especialista tiende a reducir a los términos de su especialidad la explicación del fenómeno ovni. Claro. Entonces, para un meteorólogo no deja de ser que más que fenómenos atmosféricos y tal, para un geólogo los ovnis no es más pues que las consecuencias de los roces y de las fallas tectónicas, incluso algunas veces promovidas también por terremotos. Para un astrónomo son fenómenos que se pueden explicar con la Luna o con Venus o con un cometa. Para un psicólogo no deja de ser un problema mental de la gente que lo ve. Para un sociólogo es un fenómeno de masas. Y no te digo ya para un cura. Y para un cura ni te cuento. ¿Qué quiere decir? El fenómeno sigue existiendo. Lo que pasa es que cada uno le intenta dar su interpretación y con eso se queda tan tranquilo. Pero este fenómeno, el ovni, como en general todo lo que estamos diciendo, todos esos indicios
que coinciden en un lugar mágico, como no lo estudies de una forma global, holística, no nos enteramos de la misa a la media, porque hay que tener una visión muy amplia del fenómeno y por lo tanto tener la documentación sobre la mesa. Y la documentación, estamos hablando de la historia que aquí se está barajando, pero también de los mitos, también de las leyendas. Entonces ahí es cuando empezamos a vislumbrar gran parte de la importancia que puede tener esos lugares. Pero para eso hay que tener la información. En el momento que nos convertimos en especialistas de nuestras propias disciplinas, estamos teniendo una visión miope y por lo tanto damos palos de ciego. Y no solamente eso, sino que además, como nos dediquemos a divulgar antes de trabajar en el problema, sin lanzarla por ahí, y con esto estoy pensando en la historia de la España mágica, en la geografía mágica de España, como es el San Bartolomé de Ucero, montones de cosas. No es una cuestión a divulgar hasta que no podamos poner la mano en el fuego con la seguridad de que hemos trabajado a conciencia y no fiándonos de esa especie de entusiasmo, que es muy bonito, pero claro, aquí es que uno de los grandes riesgos de este tipo de actividades mágicas es que nos lo estemos inventando todo. Es decir, que estemos proponiendo a los lectores unos orígenes que en realidad nunca existieron. Que es, por ejemplo, la acusación que en estos momentos dirige Jon Juaristi, El bosque de los orígenes y tal, referido al País Vasco. Bueno, esa tradición vasca, que es la que sustenta el vasquismo, en realidad dice no existió. Claro, ese riesgo es real, ese riesgo existe, ¿no? Existe y además seguirá existiendo. Hay que andarse con pies de plomo, Hay que andarse con pies de plomo, todo lo que quiera. Pero, por lo menos, cuando lo saquemos a la luz, tenemos que tener conciencia de que le hemos sacado toda la posibilidad de realidad que puede tener. Pero hay unas evidencias, Fernando, que están muy claras, y Juan, y Jesús y Antonio, que es que, y eso se lo debemos a los arqueólogos. Por ejemplo, cuando hacen unas excavaciones de un dolmen, muchas veces ocurre en Cataluña, ocurre en el País Vasco, ocurre en Galicia, encima de ese dolmen se ha construido en la Edad Media una iglesia románica. Sí, y entonces eso está ahí, eso nadie nos lo puede quitar. Y hay unas corrientes de agua... Perdonad una interrupción, quiero avisar a los espectadores de que quizá llegue a sus oídos en estos momentos una especie de fragor apocalíptico. Bueno, hoy día de la grabación se ha debido desencadenar una tormenta espantosa que está aporreando el techo de este estudio, así que, en fin, no pasa nada, el programa sigue. Perdona, Jesús, te he interrumpido, no sé si pero querías es una cosa muy añadir algo. interesante que cuando vas a visitar, por ejemplo, Bretaña, que es la región más atlántica de Francia, te encuentras con el bosque de Broceliande, la mítica tierra del rey Arturo, y ahí te encuentras con la tumba del mago Merlín, te encuentras con la casa de Viviana, que es un dolmen, y bueno, pues hay una serie de fuerzas telúricas verdaderamente apasionantes. Pero es que en España ocurre lo mismo. Hemos hablado de Sabasona, hemos hablado, por ejemplo, y lo voy a decir ahora, el interior del cráter de Santa Margarita en La Garroche, que ahí se encuentra debajo de... ¿Sabes quién vive ahí, no? Paniker. Paniker el cura. Paniker Raimón, No, Raimón. el mayor, Raimón. sí. En Tabertet. Un lugar verdaderamente telúrico que muy cerca del cráter de Santa Margarita hay una iglesia de San Miguel Sacot, y al lado mismo, flanqueando la entrada, dos tejos plantados hace 2000 años, puede ser, porque son árboles verdaderamente impresionantes. Y anticancerígenos, por cierto. Anticancerígenos. El tejo. Y en la iglesia de Santa Cruz, en Cangas de Onís, sabes que hay un dolmen que era anterior a la construcción del templo cristiano que hay ahora. Esas cosas, ¿verdad, Antonio? Están ahí y nadie nos lo puede quitar. Hay una faceta que nos estamos olvidando un poco, y no sé qué os parecerá a los demás, a ti seguro que te va a parecer bien, y es la faceta literaria. Es decir, yo creo que la España mágica ha terminado configurándose como un género literario, es verdad. ¿No? Y no hay que olvidar eso tampoco. Y además, otra cosa que tampoco la hemos mencionado para nada, hay tantas cosas que se tendrían que mencionar, y me estoy refiriendo a la hipótesis Gaia. Que la hipótesis Gaia es la única hipótesis científica o cercana a lo científico que nos está dando una respuesta racional, además, a todo lo que consideramos fantástico y lo que la mayoría de los racionalistas consideran como sueños de soñadores, como pueden considerar nosotros. No, además, ese género literario al que tú te refieres tampoco lo hemos inventado nosotros, existía ya. Te pones a leer a Galdós, te pones a leer a Baroja, te pones a leer, y por supuesto a los clásicos. El Caballero Encantado de Galdós, y Rosa de Luna, que lo hemos citado ya antes. Está claro que al final tú lees a Rosa de Luna y lo de menos es si lo que te está contando es verosímil o no. Es decir, hombre, es que disfrutar leyéndolo, el mismo Rosa de Luna